Dios les bendiga. Gracias. Muy bien, perdón. Es un placer para nosotros estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Espero de que todos estemos gozándonos ya, amén, ante la presencia de Dios. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Veo que ustedes tienen un día largo hoy, porque cuando yo oí a la 1:30, pues falta mucho, ¿verdad? Para la 1:30, así que no hay problema si como más tiempo. Eso es lo positivo. Muy bien, quiero que estén en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que es donde comenzamos la semana pasada. Vamos a... ¿Te puedo quitar esto de... ¿Esto de quién es? ¿Es mía? Ah. Yo pensaba que era... Ok. Y como se acuerdan la semana pasada, pues comenzamos... Pueden sentarse, no se preocupen. Como se acuerdan la semana pasada, pues comenzamos hablando de nuestra meta, que es hablar sobre la iglesia de los filipenses. ¿Y por qué la iglesia de los filipenses? Porque la iglesia de los filipenses fue una iglesia clave, una iglesia muy importante. De hecho, por ser una iglesia clave, fue la primera iglesia que se abrió en Europa. Y a través de la historia podemos ver de que esa iglesia fue tan clave, ha sido tan clave en la historia de la iglesia, de que por esa iglesia no solamente entró el evangelio a Europa, sino que llegó a las Américas. Y como consecuencia de haber llegado a las Américas, nosotros hoy nos gozamos de estar ante la presencia de Dios, porque Dios escogió siervos y siervas que estuvieran dispuestos a escuchar su voz y pudieran seguir la voluntad de Dios, pudieran seguir la voz de Dios para poder llegar hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy. Así que todos debemos de darle las gracias a Dios, de estar agradecidos de que hubieron siervos, hubieron servidores que estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios, y a causa de esa obediencia, podríamos decir, nosotros somos el producto de ellos, como lo serán las próximas generaciones. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios tiene planes grandes. Pero cuando hablamos de la iglesia de los filipenses, cuando los discípulos salen, cuando Pablo comienza a hacer planes de regresar a dar su segundo viaje, él tenía sus propios planes, como lo pudimos ver en el capítulo 15. Si están apuntando, es bueno apuntar la historia. En el capítulo 15, y comenzamos así la semana pasada, pero quiero que toquemos otros puntos. En el capítulo 15, verso 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y aquí comienza esa trayectoria. Recuerden, nosotros simplemente vamos a llegar a la iglesia de los filipenses. Y aquí comienza esa trayectoria. Pablo le dice a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos para ver cómo están. Y comienza así los planes. Fijémonos bien que Pablo dice: vamos a visitar a los hermanos. No dice, Dios me ha puesto a mí que vayamos a visitar a los hermanos. No dice nada de eso, sino que él en su corazón, en su inteligencia, en su fe, en su conocimiento, él sabe que las iglesias necesitan seguimiento. Y entonces él dice: vamos a visitar a los hermanos, vamos a visitarlos. Y creo que aquí podemos ver, ¿verdad?, de que es bueno que nosotros tengamos planes para nuestras vidas y planes en nuestra vida con el Señor. Y es bueno que nosotros desarrollemos proyectos para nuestras vidas.
proyectos, que podamos decir, yo voy a estudiar este año, voy a entrar a alguna clase en la que yo pueda crecer, en la que mi fe pueda crecer. Porque para nosotros poderle dar algo a los demás, tenemos que darnos nosotros primero. Amén. No podemos darle algo a los demás, algo que nosotros no tenemos. Y yo creo que el crecimiento, Pablo estaba preocupado por el crecimiento de las iglesias, pero era producto de su propio crecimiento. Porque cuando nosotros crecemos en el Señor, no vamos a querer crecer solos, porque el crecimiento del Señor nos va a mover a preocuparnos y a coger de la mano a otros. Amén. Porque eso es lo que se llama crecimiento en el Señor. Cuando nosotros crecemos con los demás. Nos llevamos a los demás, empujamos a los demás, porque eso es el crecimiento con el Señor. Y Pablo dice, vamos a visitar a los hermanos. Y comienzan los planes. Y los planes son importantes, porque vea, Pablo dice, vamos a ir a visitar a los hermanos. O sea, a los que ya habían visitado, a los que ya habían convertido, a las iglesias que se habían desarrollado, él dice, vamos a visitarlos. Y los planes son importantes. ¿Por qué? Porque vea lo que Pablo dice, vamos a visitarlos. Quiere decir de que eran específicos. Eran específicos. Es como tener ya un mapa. Y eso es lo que hacen los planes. Nos dan un mapa, nos dan una trayectoria. No hay incertidumbre porque sabemos para dónde vamos. Vamos a ir a esta iglesia, después nos vamos a mover para acá, vamos a ir a esta área, vamos a vernos con tal persona y vamos a llevar los recursos. Bernabé, tú te vas conmigo y vamos nuevamente a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, cuando hacemos planes basados en nuestra experiencia y hacemos planes informados. O sea, no nos tiramos sin saber a dónde vamos. Pablo está consciente de qué es lo que él necesita hacer. Y entonces él le dice a Bernabé, vamos. Pero detrás de todo esto, ¿sabe? Cuando usted hace planes para el Señor, aleluya, cuando usted y yo hacemos planes para el Señor, el Señor sabe de que estamos haciendo planes para Él, y por lo tanto, Él también hace planes para nuestra vida. Amén. Amén. El Señor dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. O sea, nosotros hacemos planes para el Señor y nos ponemos en sus planes para que Él haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Amén. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Que podemos poner nuestros planes en sus manos, podemos hacer planes para Él y Él, por su lado, nos va a ir enderezando para Él cumplir los planes que Él tiene para nuestras vidas. Qué lindo es Dios, ¿verdad? De que nuestros planes son buenos, pero los de Él siempre van a ser sobresalientes y van a ser los mejores. Aleluya, gloria a Dios. Y así pasa. Entonces, ellos hacen sus planes, ¿sabe? Cuando usted hace planes para el Señor quiere que usted sea consistente en sus planes, que usted cumpla sus planes, porque para eso hacemos planes. No son los planes, voy a aclarar esto, no son los planes que nosotros hacemos al principio de año. La mayoría de gente hace planes en los principios de año. Voy a ir a este sitio, voy a visitar familia, voy a perder peso, voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a hacer esto. La mayoría de esos planes se quedan en la nada. Comienzan bien, yo voy a un gimnasio y el mes de enero ese gimnasio está llenísimo. Pero ya comenzando febrero, marzo, ya no es lo mismo. Pero no son esos planes los que estamos hablando. Estamos hablando de planes que hacemos para el Señor. Planes que queremos cumplir en el nombre de Dios. Aleluya. Así que Pablo comienza con sus planes, pero ¿qué pasa? Y esta es una experiencia que todos hemos tenido. Porque cuando usted va a hacer algo para el Señor, siempre va a suceder algo. Porque vamos a tener contratiempos. Y cuando Pablo comienza a hacer sus planes, vea lo que pasa.
en el capítulo 15 y el verso 37, los planes comienzan a desmoronarse. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Bernabé, vamos, pero Bernabé le dice, llevémonos a Juan Marcos, y Pablo le dice, no, así no vamos a comenzar así. Entonces los planes comenzando la carrera, los planes se comienzan a desmoronar. Y comienza a haber un problema. Pero cuando los planes son para el Señor, queridos hermanos, cuando tenemos planes para el Señor, es para que prosigamos en esos planes. Amén. Si el Señor te ha puesto a ti, que tú debes orar más, que tú debes de estudiar más la palabra, no quiere decir de que si viene algo, pasa algo, no quiere decir, esa no es la voluntad de Dios entonces, porque quería orar más y ahora me sucedió algo y ya no puedo orar. Así que no es culpa mía, Dios, yo tenía la buena voluntad. No. Pablo después de que tienen ese problema, él no cancela. No dice, pues no voy, sino que busca a otra persona y busca a Silas. Ustedes ven cómo Dios trabaja. Aleluya. Cuando usted quiere hacer algo para el Señor, usted tiene que ser persistente en lo que usted desea hacer para el Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 15:37 y en los subsiguientes, es de que Pablo no se decepciona. Cuando comienza a salir mal el plan, él no se decepciona. Y yo creo que eso nos da una buena enseñanza, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros no nos decepcionamos con los planes que tenemos y los planes no comienzan como nosotros deseábamos? Cuando encontramos obstáculos en nuestra vida, muchas veces nos decepcionamos, porque eso es lo que hace cuando las cosas no van bien. Tendemos a decepcionarnos, tendemos a molestarnos, tendemos a entristecernos y más que todo eso nos quita el impulso, porque tendemos a decir ya no vamos a seguir porque no pudimos hacerlo. Pero podemos ver a través de todo eso que Pablo no se decepciona. Pablo no cambia sus planes, sino que busca otra persona y se arma otro equipo, y entonces entra otro discípulo. Otro discípulo que la palabra de Dios no nos dice cómo Pablo lo escogió, pero era un discípulo dispuesto. Porque podemos ver de que Pablo dice, pues entonces Silas o Silvano aparece en la escena y simplemente se va con Pablo. Ahora, fíjese una cosa tan importante que es esto. Pablo, o la palabra no nos dice a nosotros nada de Silas, no nos dice nada de él, no nos dice de qué familia era, no nos dice cuáles eran sus antecedentes, no nos dice su preparación, no nos dice nada de eso, pero podemos asumir con seguridad de que Silas era un servidor. ¿Y por qué podemos decir que Silas era un servidor? Porque simplemente él coge sus cosas y dice, vamos. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros podemos contar con personas que usted les dice, vamos a hacer esto para el Señor, y la persona dice, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto para el Señor. No nos vamos a detener, sino que vamos a hacerlo, y eso es lo que Silas hace. Y dice, y en el verso 16, todavía no hemos entrado a los puntos, en Hechos 16:1, dice, comienza su viaje misionero, y dice, en el segundo viaje misionero, nos vamos a saltar al verso 16:1, que leímos durante la lectura, y dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. Eso lo leímos la semana pasada, pero durante el estudio encontré algo que es valioso hablar. Llegan a un lugar que se llama Derbe, llegó a Derbe y Listra, ¿okay?
quiero que repita la palabra Listra. 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 Repítala, porque esta palabra va a ser clave en nuestro estudio. Va a ser clave en esta palabra y todos debemos de recordar esa palabra, la palabra de un lugar. Y dice que había un joven llamado Timoteo. Ahora, este es un lugar crucial en la historia del Evangelio. Cómo el Evangelio llega a Macedonia. Cuando hablamos de Macedonia, hablamos de las iglesias de Filipenses, Tesalonicenses y la iglesia de Berea. Esas son las primeras iglesias en Macedonia. Pero no estamos ahí todavía. No ha llegado el Evangelio ahí. Se necesitan personas claves para que vayan ahí. Y Dios está trabajando, formando un equipo. Y dice, ¿verdad? Que llegan a Listra. Y este es un lugar bien importante. Bien importante. ¿Por qué? Porque en Listra, y les voy a leer un verso de lo que pasó en el primer viaje. En el primer viaje, cuando ellos llegan a Listra, dice esto: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, llegaron a Listra, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ustedes ven lo que pasó en Listra. Dice que habían unos judíos que los judíos estaban en contra del Evangelio. Entonces ellos se van para Listra, siguen a Pablo hasta Listra, y van con el propósito de destruirlo, van con el propósito de matarlo. Acordémonos de que en la historia de la iglesia ya había muerto una persona, ya había muerto el primer discípulo, Esteban ya había muerto apedreado, y Pablo había estado presente. Acordémonos de eso. Entonces, cuando Pablo llega a Listra, de regreso, acuérdense, él fue apedreado en Listra, pero él regresó a Listra. Fue apedreado en Listra, o sea, lo dejaron casi muerto. Y con la misericordia de Dios no murió. Pero, ¿sabe? En Listra habían herido a Pablo. Lo habían golpeado. Le habían pegado, lo habían humillado. Lo habían dejado hasta por muerto. O sea, cuando pasan esas cosas en nuestra vida, ¿a cuántos de ustedes los han herido en la vida? ¿A cuántos los han herido? ¿A cuántos los han decepcionado? ¿A cuántos nos han golpeado? ¿A cuántos nos han hecho creer una cosa, pero nos han salido con algo que nos ha marcado por el resto de nuestra vida, podríamos decir? Nos han humillado, nos han golpeado. Pero la palabra de Dios nos dice que Pablo regresó a Listra. ¿Y qué quiere decir eso, queridos hermanos? De que Pablo tuvo el potencial de haber sido decepcionado, de haber sido marcado por el resto de su vida, de haber dejado todo, de haber dicho: yo no regreso a ese lugar porque son unos ingratos, ahí me fue mal, yo no vuelvo a hacer esto, yo no me vuelvo a ir a ese lugar, yo no me quiero ni que me asocien con ese lugar porque de ahí me tuvieron que sacar huyendo. Yo no quiero saber nada de eso. Pero sin embargo, Pablo regresa a ese lugar. ¿Y qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que una de las primeras cosas que tenemos que ser como siervos de Dios, como servidores eficaces en la obra del Señor, es que tenemos que dejar aquellas cosas que nos hirieron, aquellas cosas que nos golpearon, aquellas cosas que nos decepcionaron, las tenemos que dejar atrás. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. Tenemos la voluntad de Dios, no es que caminemos afectados por nuestro pasado. La voluntad de Dios no es de que lo que nos hicieron en el pasado afecte nuestra eficacia en la obra del Señor. Y Pablo regresa a ese lugar. ¿Y sabe por qué él regresa?
Él regresa porque la voluntad de Dios era de que Él regresara a ese lugar, y Él regresa porque Él es una persona sana. Y cuando usted es una persona sana, usted puede ser un servidor con eficacia. Aleluya. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es de que seamos servidores eficaces. Aleluya. Y Pablo regresa. Cuando tenemos esa clase de experiencias, pues nos desenfocan. Crean situaciones de desaliento, quitan el ánimo, quitan el deseo de vivir, quitan el deseo. Yo he conocido personas, queridos hermanos, de que les fue mal en una área de su vida. Les fue mal con relaciones, les fue mal en trabajos, les fue mal. Y cuando usted los oye hablar, dice, no, yo no quiero saber de esto. A mí no me hablen de esto, porque yo tuve una experiencia y esa experiencia me hizo a mí abrir los ojos. ¿Cuántos de ustedes han tenido personas que hablan así? Amén, que hemos oído de que hablan así. Pero Pablo no dejó que esa experiencia negativa que tuvo en Listra lo desenfocara de los propósitos de Dios. Porque los propósitos de Dios, a pesar de las circunstancias que hayan venido sobre nuestras vidas, los propósitos de Dios siempre van a ser buenos para nuestra vida. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque vivimos bajo buenos propósitos. Vivimos con propósitos buenos, no importa lo que haya pasado. Pero sí, lo que tenemos que hacer es poner en las manos de Dios todas aquellas situaciones, todas aquellas cosas que han pasado en nuestra vida que nos dejaron marcados. Pero debemos de decirle al Señor, quítame estas marcas y pon tus marcas en mi vida. Amén, gloria a Dios. Y así fue como ellos llegaron. Entonces, vea el efecto que esto tiene. Queridos hermanos, nuestras acciones, nuestras decisiones tienen un efecto que va a afectar a todos los demás. Y al primero que afecta es a Timoteo. Es a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo, la palabra de Dios dice de que Pablo, los discípulos, la gente habló bien de Timoteo y dijeron, este es un discípulo. Entonces la palabra nos dice, quiso Pablo que él fuera con él. Pablo dijo, pues Timoteo que se vaya conmigo. Entonces, Timoteo está en Listra. ¿Dónde habían apedreado a Pablo? ¿Dónde lo habían tenido que sacar huyendo? ¿Dónde lo dejaron casi muerto? ¿Dónde él quedó sin nada? Pero ahí, cuando él regresa, Pablo, la palabra de Dios nos dice que Pablo dice, los hermanos le dan buen testimonio de Timoteo, y Pablo dice, la palabra de Dios dice, y quiso Pablo que Timoteo fuera con él. Y Timoteo, en ese momento, comenzamos a hablar de eso la semana pasada, lo describen como un discípulo. ¿Ok? Esa es la descripción que la iglesia da. Había tal persona y era un discípulo. Timoteo y era discípulo. No lo describe la iglesia, los hermanos no lo describen como miembro. No lo describen como un creyente. Y estoy seguro de que había creyentes. Había muchos creyentes. Pero la Biblia no dice de Timoteo, no lo describe como un creyente, sino que la Biblia dice discípulo. Había un discípulo. Los hermanos lo describen como un discípulo. Y aquí, ¿verdad? Es interesante. ¿Por qué? Porque un discípulo no es lo mismo que un miembro. Amén. Un discípulo no es lo mismo que un miembro. O un creyente. Un creyente es una persona que ha aceptado al Señor, una persona de que participa en las actividades,
una persona que viene, que participa y hace todo lo que tiene que hacer en la iglesia. Pero un discípulo va mucho más allá. ¿Por qué? Porque un discípulo es una persona que ha tomado una decisión en la cual él dice: yo iré a donde el Señor me lleve, a donde Él quiera que yo vaya, ahí yo iré. ¿Usted ve la diferencia? Cuando el Señor llama a un discípulo, por ejemplo, cuando Jesús llamaba, la gente iba. Y es más, Jesús rechazó a personas porque los consideró que no eran buenos para seguirlo. Pero a Timoteo, los hermanos lo consideraban un discípulo. Y entonces Pablo dice: lo voy a llevar conmigo. O sea, Timoteo era un hombre de convicción, era un hombre que había tomado una decisión, pero no simplemente una decisión de ser miembro o de ser creyente. Él había tomado una decisión de ser discípulo. Y ahí, queridos hermanos, es donde surge la gran diferencia entre los servidores y los que son creyentes. Usted ve, y la palabra de Dios nos dice de que debemos de orar por quienes. La mies es mucha, dice. Por lo tanto, hay que orar para que Dios envíe obreros. Y obreros son discípulos. Porque el Señor sabía, cuando el Señor dice debemos de orar para que Dios envíe obreros, es porque Él sabía de que iban a haber muchos creyentes, pero no iban a haber obreros. No iban a haber muchos discípulos. Y por eso es de que cuando Pablo llega a esa iglesia, los hermanos describen a Timoteo, pero no lo describen como miembro, sino que lo describen como un discípulo, o sea, un obrero. Aleluya. O sea, y cuando una persona es un obrero o es un discípulo, esta persona, no importa lo que haga, no importa su experiencia, no importa su conocimiento, no importa la preparación que esta persona tenga, no importa los seminarios, no importa lo que él tenga y que pueda decir, yo tengo un resumen que es impresivo, no importa nada de eso. El obrero siempre va a ser más efectivo. Va a ser más efectivo porque el obrero o el discípulo siempre va a ser un servidor eficaz. Amén. Por eso es que, queridos hermanos, cada uno de nosotros debemos de ansiar ser servidores. Porque como dijimos la semana pasada, la palabra de Dios, de hecho en Corintios, dice que nos conozcan todos los demás como servidores del Señor. Usted ve de que no hay nada, no hay nada mejor que tener obreros en la iglesia. Y por eso es de cada uno debemos de preguntarnos: ¿qué soy yo? ¿Creyente o soy discípulo o soy obrero? ¿Qué yo hago? ¿Por qué? Porque el obrero siempre va a estar haciendo algo. Amén. El obrero siempre va a estar haciendo algo. El obrero es natural, ¿sabe? El discípulo siempre va a ser natural, siempre va a estar donde se necesita. Va a haber necesidades y no va a estar esperando a que alguien más haga las cosas. Y usted va a poder verlos, quiénes son los obreros y quiénes son los discípulos. Quiénes son los discípulos o quiénes son creyentes. Amén. Cuando usted ve discípulos, siempre los va a ver envueltos en cualquier cosa. Cuando mi esposa y yo salimos de nuestra iglesia y nosotros nos mudamos para New Jersey, mi esposa y yo dijimos, cuando vayamos a la próxima iglesia, no vamos a decir quiénes nosotros somos. No digamos nada de nuestra experiencia, no digamos nada de que somos pastores, no digamos nada de nosotros, porque ya nos estamos retirando. Nos estamos retirando y yo no quiero que me pongan a hacer nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted es discípulo, cuando usted es obrero,
si usted ve un papel, lo va a recoger automáticamente, porque nadie le tiene que decir, haga esto. Si hay una necesidad en la iglesia, si hay una necesidad de visitación, nadie le tiene que decir, vete a visitar. No, usted lo hace porque ese es usted, es su naturaleza como discípulo. Y eso es lo que usted hace, ¿verdad? Usted no solamente va a orar, sino que va a moverse. Nosotros comenzamos a ir a esa iglesia. Nos gustó mucho, nos gustó la predicación, nos gustó todo. Y dijimos, aquí es donde el Señor nos desea, y comenzamos a orar y ahí estamos. Rápidamente, el pastor comenzó a ver nuestra disciplina. Llegamos temprano, llegábamos a los servicios, comenzamos a mover las cosas durante... él nos miró y nos estaba observando. Por un año nos observaron sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y rápidamente, después de esa observación, porque uno no puede poner a cualquier persona tampoco, ya el pastor comenzó a llamarnos. Él a nadie le daba el púlpito y comenzó a darnos el púlpito, comenzó a enviarnos, comenzó en todas esas cosas, porque el obrero, queridos hermanos, no va a esperar que le digan qué hay que hacer. Él va a buscar qué hacer. Aleluya. Y eso fue lo que Pablo vio, lo que la iglesia veía en Timoteo. Y la palabra de Dios dice, quiso Pablo que Timoteo fuera con ellos. Ahora acuérdense de eso. La historia que estamos viendo es la historia de la iglesia de los filipenses. Pero en realidad estamos viendo nuestra historia. Amén. Estamos viendo nuestra historia. Estamos viendo dónde nosotros estamos y por qué nosotros estamos donde estamos. Dios estaba trabajando en los planes de Pablo, simplemente que se los estaba enderezando a la manera que él quería que estos planes prosiguieran. Pero Pablo simplemente está siguiendo sus planes. Amén. Está siguiendo sus planes de ir a reforzar las iglesias. Él está haciendo lo que él tiene que hacer como un buen obrero del Señor. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer con nuestras vidas y nuestras vidas en nuestra relación con el Señor, y hacerlo, hacer cualquier cosa que tengamos que hacer y dejar que el Señor nos lleve a donde Él tenga que llevarnos. Porque definitivamente, si usted tiene planes de orar, tiene planes de estudiar, tiene planes de crecer en el Señor, déjeme decir que los planes del Señor van a ser mayores, y Él va a enderezar sus veredas, y Él va a ver su consistencia, su resistencia, va a ver su devoción, va a ver su amor, y Él lo va a llevar a donde Él quiere que usted vaya. Aleluya. Y cuando Él lo lleve a donde Él quiere que usted vaya, usted no simplemente va a cambiar su vida, sino que va a cambiar la vida de muchas personas. Pablo simplemente salió para ayudar a los hermanos, pero él no sabía de que él estaba afectando la historia de la iglesia a través de todos los siglos. ¡Wow! ¡Qué grande es el Señor!, ¿verdad? Él no sabía de que la palabra que él estaba llevando, no simplemente, él pensaba de que iba a llegar a esas áreas nada más, pero él no sabía de que en este siglo, muchos siglos después, esa misma palabra todavía iba a estar expandiéndose por todas las esquinas de la tierra. Dígame si el Señor no tiene más grandes sueños que los nuestros. Aleluya. Dios tiene sueños grandes y Él está buscando obreros que le quieran servir, como Él le dijo a la mujer, en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, y vea lo que sucede. Pablo dice, llevémonos a Timoteo, o una pieza, la última pieza del equipo. Ya estaba Pablo, Silas y ahora Timoteo. Y Pablo dice, quiero que se vaya conmigo. No vemos palabra de Timoteo. Timoteo no dice, no estoy tan preparado espiritualmente como para hacer esa clase de decisión. No estoy tan ready. Yo estoy cómodo donde yo estoy. Yo estoy haciendo lo que me gusta hacer. Aquí nadie me molesta.
Nadie me dice nada, yo ayudo en lo que pueda, yo participo en todo, no, yo estoy bien. ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes están bien? ¿Cuántos de ustedes están bien? Amén, estamos bien, ¿verdad? Amén. Pues déjeme decirle que el Señor quiere que usted esté mejor. Amén. El Señor no quiere que usted esté bien. El Señor quiere que usted esté mejor. Aleluya. Y entonces, Pablo, Timoteo no le responde. Y eso fue lo que me llamó la atención. Que Timoteo no responde. Pero sí vemos que toma la decisión de irse. No dice nada que Timoteo haya dicho. No dice qué respondió. Simplemente vemos una decisión. Y déjame decirle de que aquí es donde yo veo el corazón de los discípulos, el corazón de los servidores, el corazón de aquellas personas que han hecho una decisión por el Señor. Porque él no dice nada, Timoteo no dice nada. Y esto me lleva a mí a otra palabra. Si pueden, escríbanla, no la busquen, simplemente escríbanla. En Marcos 2, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 14 dice, Marcos nos cuenta esta historia, y dice que Jesús iba caminando, y dice, y al pasar vio a Leví, o sea, Leví es Mateo, son el mismo, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, o sea, Leví era un publicano, no republicano, ¿ok? Publicano, no era demócrata o publicano, no era era publicano. Lo que quería decir era de que él era una persona que colectaba, un traicionero, podríamos decir, una persona que había traicionado a su nación, una persona de que nadie iba a llamar, ningún judío iba a confiar en Leví o en Mateo. ¿Por qué? Porque él era un traicionero, la gente no lo podía ni ver, la gente lo detestaba, era una sociedad separada, porque era gente de que se le consideraba lo peor en aquella época. ¿Por qué? Porque él era un ladrón, él le robaba a la gente, le mandaban a cobrar taxes y él cobraba un poco más porque él se quería quedar con algo. Él hacía sus cosas y al gobierno romano no le importaba. ¿Por qué? Porque el gobierno romano lo que le importaba era recibir los impuestos de la gente. Pero se sabía que los publicanos robaban. Nadie lo iba a llamar. Pero más sin embargo, Marcos nos dice de que pasa Jesús por ahí y le dice a Mateo o a Leví, sigue. Le dice, sígueme. Y dice, y la segunda frase dice, levantándose, le siguió. No hay palabra de Mateo, ni de Timoteo. No hay palabra. Simplemente nos dice una acción. Y eso me llama a mí la atención. Porque ni Timoteo ni Mateo expresan algo. Simplemente dice, responden al llamado. ¿Qué es lo que hay en estas personas que simplemente responden al llamado? Que no se ponen en posición analítica, no se ponen en posición de analizar y pensar por qué me conviene, qué no me conviene, por qué tengo que hacer esa decisión. ¿Sabe una cosa? Que cuando muchos predicadores llaman a los creyentes o llaman a las personas a que se conviertan al Señor, les dicen, ven que el Señor te va a hacer bien, y es verdad. Ven al Señor que el Señor te va a bendecir, y es verdad. Ven que el Señor quiere cambiar tu vida, y es verdad.
El Señor, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que seas próspero en todo. Y es verdad, todo eso es verdad. Pero cuando Jesús llama a Mateo, no le dice, tú vas a ser próspero. No le dice, tú vas a ser eficiente en todas las cosas. No le dice nada de eso. Simplemente lo llama. Y Mateo se para y lo sigue. Pablo le dice, yo me voy a llevar a Timoteo. Timoteo se para y le sigue. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué es de que ellos responden de esa manera? Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre un servidor eficaz y un creyente. Eso es lo que hace la diferencia en que Dios nos lleve a donde Él quiere llevarnos, o simplemente un creyente que simplemente está en sus propios caminos, cree en el Señor, pero que no está yendo a ningún lado. Y Pablo lo explica. Y eso es lo bueno que la palabra tiene, ¿verdad? Que nos explica todo. La palabra nos explica todo. Y Pablo lo explica en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, verso 9. Capítulo 10, verso 9. Y dice así, escuchen lo que y ojalá que se puedan grabar esto. Que si confesares, capítulo 10 de Romanos, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero vea el orden que Él tiene. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Confesar que Jesús es ¿qué? El Señor. Aleluya. Nuestro primer llamado, queridos hermanos, es confesar que Jesús es el Señor. Amén. Nuestro primer llamado es confesar que Jesús es el Señor. ¿Y qué quiere decir confesar que Jesús es el Señor? Aleluya, esto se pone bueno. ¿Por qué? Porque el Señor no nos llama, no nos dice los privilegios que vamos a recibir por nuestra decisión. No nos llama para recordarnos de que tenemos vida eterna. La vamos a obtener, pero no es eso. No es una propuesta. Cuando el Señor nos llama, no nos está haciendo una proposición. No nos dice, ¿quieres seguirme? No, Él no le dijo a Mateo, ¿quieres seguirme? Piénsalo, te va a ir bien, piénsalo. Él no le dijo eso. Le dijo, sígueme. Y Pablo nos lo dice claramente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, cuando usted confiesa, cuando usted está confesando abiertamente que Jesús es el Señor. Usted también está reconociendo que usted es una persona completamente sumisa a la voluntad de ese Señor. Aleluya. Porque en aquella época, cuando se le decía Señor a una persona, significaba, en aquella época, el significado de Señor no simplemente era un Señor, porque nosotros hoy usamos la palabra Señor vagamente. No, aquel Señor, ¿te acuerdas de aquel Señor? No. En aquella época, decirle Señor a una persona era decirle, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, todo lo que tú digas, eso yo voy a hacer porque tú eres mi Señor. Y cuando usted le dice al Señor, tú eres mi Señor, implícitamente usted está diciendo, tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo. Yo te sirvo a ti a nivel, mi servicio a ti
No es simplemente mi servicio. Mi servicio hacia ti es a nivel de esclavo. Así que tú di todo lo que tú quieras, que yo voy a hacerlo. Yo voy a caminar en lo que tú quieras que yo camine, y por donde tú me guíes, yo fiel te seguiré. Aleluya, queridos hermanos. Cuando usted dice, y fíjese bien, quiero que pongan atención a eso. Cuando usted dice que usted, cuando usted confiesa al Señor, usted está diciendo esto, no está diciendo simplemente Señor, no está diciendo simplemente eso, sino que usted está diciendo, Señor, tú eres poderoso, tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres Jehová el creador, tú eres Jehová mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi Elohim, o sea, mi Jehová. Tú eres el Dios que me sacará de cualquier situación. Tú eres el que me va a proveer para cualquier situación. Tú eres el que me va a llevar a mí a donde tú quieras que yo vaya, porque tus planes son buenos para mí, y por tanto, como son buenos para mí, yo voy a seguirte a donde quiera que tú me lleves. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si confesares que Jesús es el Señor, aleluya. Y él dice, serás salvo. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando lo confesamos con el Señor, nosotros vamos a reconocer que no importa lo que pase en nuestra vida, no importa si nos apedrean, no importa si nos dan por muertos, no importa si nos desprecian, Él es nuestro Señor, y como Él es nuestro Señor, seremos salvos en cualquier situación. Usted ve lo que implica cuando uno dice, yo confieso a Jesús como mi Señor, y eso es lo que Timoteo hace. Él confiesa a Jesús. Mateo confiesa a Jesús como su Señor, porque cuando el Señor llama, tú y yo tenemos que responder. Aleluya. Y cuando Timoteo se levanta, la palabra de Dios dice, el equipo, Pablo, Silas y Timoteo, están preparados, queridos hermanos, para que Dios haga lo que Él tenga que hacer en la vida de ellos. Pero los planes de ellos todavía son ir simplemente a los lugares que ya habían visitado. No hay planes mayores. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos, el punto 2, a sus servidores Dios les abre las puertas. ¿Sabe? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Cuando usted quiere servir, cuando usted es un servidor, Dios se encargará de abrirle las puertas. Y las puertas que nadie puede abrir, Dios las abrirá. Y la palabra dice, ¿verdad?, que pasando por Misia, descendieron a Troas, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Usted ve cómo Dios está cambiando los planes. Usted ve cómo Dios cambia los planes. Ellos salieron con la necesidad de visitar a los hermanos, pero Dios les cambia los planes. Y la palabra de Dios nos dice, ¿sabe? Los planes comienzan con ellos salir a visitar. Pero en Hechos 16, los versos 8 y 9 dice, y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. Queridos hermanos, ya estoy por terminar. Cuando nosotros ponemos nuestros planes en el Señor, los planes no son para dejarnos. Los planes, cuando hacemos planes para el Señor, no son para romperlos a medio camino. No son para modificarlos de acuerdo a nuestra conveniencia, a qué es lo mejor para nosotros, a qué es lo que más nos satisface a nosotros, a qué llena nuestras necesidades.
Porque cuando hacemos planes basados en nosotros mismos, los planes que nosotros llevamos hacia nosotros mismos siempre nos van a decepcionar. ¿Sabe por qué siempre nos van a decepcionar nuestros planes para nosotros mismos? Porque nosotros nunca vamos a estar satisfechos con los que alcancemos. Siempre, no importa dónde nosotros estemos humanamente, siempre vamos a pensar que pudimos haber hecho mejor. Pudimos haber llegado a otros lugares. Pero cuando hacemos planes para el Señor, siempre vamos a entender de que donde Dios nos lleve a cada uno de nosotros, siempre va a ser mejor y siempre vamos a ser de bendición. El punto no es qué es lo que nosotros vamos a traer a nuestras vidas, sino el punto es qué es lo que nosotros le vamos a traer a los demás. Y cuando nosotros estamos con los planes de Dios, debemos de entender que los planes de Dios no solamente son para nosotros, no son para que nosotros bendecirnos, sino que es para que Dios nos bendiga, pero que bendiga a las naciones a través de cada uno de nosotros. Esta iglesia, queridos hermanos, no está aquí simplemente para sostenernos a nosotros. La iglesia, esta iglesia, está aquí primeramente para ser de bendición a este vecindario. Es porque con esta iglesia aquí, el vecindario no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene un grupo de servidores que están dispuestos a ser de bendición a este lugar, aquí a esa área de Sonce. Así que Pablo le escribió a los Efesios: usted comience a orar. Comience a orar. Si usted no lo ha hecho, comience a orar. Si usted no es servidor, comience a servir. Comience a trabajar por lo que Dios está haciendo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo dice que las va a hacer? Mucho más abundantes. Tú comienzas a trabajar para el Señor y el Señor va a hacer que tu trabajo abunde, que tu trabajo sea fructífero, que tu trabajo va a llegar a un nivel de que tú le vas a ver frutos, de que tú mismo no lo entiendes. Entonces la palabra de Dios nos continúa diciendo en Hechos, en el verso 9 del capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. No vamos a discutir cómo fue esa visión, porque hay muchas teorías, pero fue una visión. Fue algo que se le presentó a Pablo. Y dice la palabra de Dios que estaba en pie. Estaba en pie. El estar en pie en aquella época y pedir ayuda significaba no simplemente pedir ayuda, sino pedir ayuda con urgencia. Decir: yo necesito ayuda. Necesitamos ayuda con urgencia. Tenemos necesidad, tenemos desesperación. Es inoportuno, pero necesitamos tu ayuda. Necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿Sabe? Y esas son una de las cosas del llamado del Señor. Cuando el Señor nos llama, a Él no le interesa lo que tú estás haciendo. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios nos dice que Felipe, en el libro de los Hechos, usted lea la historia de Felipe. Felipe fue escogido para servir las mesas, ¿sabe? Para poner las sillas. Pero Felipe lo estaba haciendo fielmente, pero él no se detuvo ahí. Él predicaba la palabra. Y la palabra nos dice de que Felipe estaba teniendo éxito como predicador. Felipe estaba predicando la palabra por todos lados y muchas almas estaban viniendo. Pero cuando Dios llama a Felipe, Dios llama a Felipe y le dice: para lo que estás haciendo, que tengo un trabajo para ti.
y le dice, vete a este desierto, donde no hay nada. Vete a este desierto. Y cuando llegues a este desierto, tú sabrás lo que vas a hacer. Felipe se va. Deja todo lo que está haciendo. Porque lo que tú estás haciendo puede que sea importante para ti, pero Dios tiene algo mejor para ti. Tiene algo más grande para ti. Dios tiene algo que lo que tú vas a hacer más efectivo. Porque los planes de Dios siempre van a ser mayores que los tuyos. Aleluya. Gloria a Dios. Y Felipe se va al desierto y por allá viene un hombre. Un etíope. En su carruaje. Y viene leyendo la palabra de Dios. Y dice, yo no entiendo lo que leo. Y Felipe viene y le dice, yo te explico. Y el hombre no solamente se cree, sino que es bautizado y se convierte en discípulo. ¿Y saben la historia? La historia dice de que a través de este etíope llega el evangelio a toda Etiopía. Aleluya. Dígame usted, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dígale, gracias Señor por cambiar mis planes. Gracias Señor por cambiar mis planes. Porque mis planes los tenía y estaban bien, pero los tuyos eran mejor. Y este hombre, el macedonio, ya estoy por terminar, ¿okay? Ya se los dije las 2 veces. Faltan 3. El macedonio le dice, pasa y ayúdanos. No, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante este llamado? Primero porque Pablo simplemente salió con unos planes. Pero el hombre macedonio representaba una cultura avanzada. El hombre macedonio representaba una cultura combinada entre romana, entre greca, o sea, lo mejor de aquella época en el aspecto de pensamiento. Una civilización que era rica. Y de hecho, cuando hasta el día de hoy se habla de los grandes filósofos de esa área. De ahí salió Platón, de ahí salió Aristóteles, de ahí salieron Sócrates. ¿Sabe? Que eran pensamientos que hasta hoy en día influencian las filosofías que hay en el mundo. O sea, era una civilización avanzada. Pero más sin embargo, el hombre macedonio, que es de ahí, que representa todas estas culturas, estos avances tecnológicos, de pensamiento y de todo, está de pie y le dice, ayúdanos. Está de pie y le dice, ayúdanos. Ayúdanos. ¿Por qué? Porque primeramente, porque no conocían al Señor de señores. No conocían al Dios que los podía salvar de sus delitos y pecados. Y Pablo no los ve como la nación rica, como la nación abundante, sino que los ve como personas que aún no tienen salvación. Y eso, queridos hermanos, nos debe de enseñar a nosotros cómo debemos de ver no solamente a nuestros familiares, sino cómo esta iglesia debe de ver al vecindario donde nosotros vivimos. Porque cuando nosotros tenemos la perspectiva de Dios, ¿sabe? No la nuestra, sino la perspectiva de Dios, Dios va a crear en nosotros una urgencia, una respuesta que simplemente va a llenar el deseo del corazón de Dios, que es alcanzar a las naciones. Que nuestro llamado no sea a ser miembros o a ser creyentes, sino que sea a ser servidores. Porque la palabra de Dios dice, así nos debe de conocer a cada uno de nosotros. En nuestro trabajo, en la calle,
en cualquier área donde nos movamos. No importa nuestra edad, no importa si estamos muy jóvenes, no importa nuestra educación, no importa si tuvimos preparación, no importa nuestro tiempo en el Evangelio. Queridos hermanos, es importante, primero, que reconozcamos a nuestro Señor como nuestro Señor. Y segundo, que tengamos la perspectiva que Dios tiene en cuanto a dónde Él nos tiene y nuestro vecindario. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén. Amén. Bendiciones.